Se supone que las tres mejores reinas que Inglaterra ha tenido, la primera es Isabel, la hija de Enrique VIII, y la segunda es Victoria, ambas con un reinado larguísimo. Y yo agrego Margaret Thatcher, porque tronco de mujer, es la única persona que tiene en Londres una estatua frente a la de Churchill. Lo cual es mucho decir para una mujer. El trono lejano, a ella no le tocaba ni por chiste. Su abuelo, el rey Jorge III, tuvo 15 hijos y se murió el 29 de enero de 1820. ¿Por qué es importante la fecha? Al morirse él, reina su hijo Jorge IV, príncipe de Gales, que se murió 10 años después sin hijos. Se muere y entra su otro hermano, que se llama Guillermo IV, pero se muere en 1837 sin descendencia legítima, o sea que bajo el matocho sí tuvo varios. Luego viene Eduardo, duque de Kent, que se murió 6 días antes que su papá, o sea que a ese no le tocó ni media hora de reinado. Vean, fíjense que el papá se murió el 29 de enero y este se había muerto el 23. Y entonces lo único que queda ahí es la hija de Eduardo de Kent, que va a ser Victoria Alejandrina, que tiene 1 año cuando su papá se muere y sube al trono a los 18. Entonces aquí se ve que a esta niña le tocaba, porque después de haber pasado, ella era la quinta en la sucesión al trono. Entonces dice, su padre Eduardo duque de Kent fue el 4º hijo de Jorge III y su madre era Victoria de Sajonia-Coburgo, viuda con 2 hijos y hermana del rey Leopoldo de Bélgica. ¿Se acuerdan que ella también es hermana entonces de Carlota de México, ¿verdad? Ella no es nada querida en la corte inglesa, pero cuando nació sus padrinos fueron el zar Alejandro I, el rey Jorge IV, Carlota de Gales, su abuela materna, y la duquesa Augusta. Y entonces Victoria, su hija, le tocaba el 5º lugar en la línea de sucesión al trono. ¿Cómo es la infancia de Victoria? Tuvo una mamá melancólica y estricta. Recibe una educación aislada de otros niños, según el sistema Kensington, que incluía reglas y protocolos elaborados por su madre y por su mayordomo, Sir John Conroy, que además era amante de su madre. Le iba a decir el chero. Y entre los dos pretendían hacerla débil de carácter y dependiente de ellos, al darse cuenta que ellos podían ser regentes, ¿verdad? Pasado horas jugando con su toy panel inglés Dash y sus muñecas. Era una niña seria y muy observadora, con una muy difícil relación con su madre desde chiquita. Cuando vean la foto van a ver, miren, Victoria de niña, vestida de negro. Ay, el negro, sí. Y a Victoria mayor, ¿verdad? Compartía habitación con su madre y estudiaba con tutores privados en estrictos horarios establecidos. Aprendió francés, alemán, inglés, latín e italiano, pero entre ellas se hablaban en inglés. Su madre evitaba frecuentar la corte, rechazando a los hijos ilegítimos del rey para demostrar la alta moralidad de Victoria, aunque ella tenía amante, ¿verdad? Pero no importa. Insistencia para evitar toda forma o conversación de temas de contenido sexual. Pretendió que Victoria nombrara a Conroy su secretario privado, pero ella lo rechazó. El rey Leopoldo de Bélgica, hermano de la madre de Victoria, propone el matrimonio con Alberto, su sobrino y primo de Victoria, o sea, primito hermano. Ese es el amor más grande del mundo. De su vida. El rey de Inglaterra, Guillermo IV, no lo aprueba, pero recomienda al príncipe Alejandro de los Países Bajos. Victoria encuentra a Alejandro demasiado simple y una lista de adjetivos calificativos casi como dundo, ¿verdad? Pero en su diario describe a Alberto como muy agradable y extremadamente guapo y agradece a su tío Leopoldo la expectativa de una gran felicidad. Miren, esto es divino porque está escrito, sacado del diario de ellos. En junio de 1837 muere el rey Guillermo IV y Victoria escribe: mamá me levantó a las 6 de la mañana y me dijo que el arzobispo de Canterbury quería verme. Salté de la cama y fui a la sala de espera en camisón. Me avisó que mi pobre tío, el rey, había muerto y por consiguiente yo soy la reina.
¿Cuántos años? Ella entonces reina del Reino Unido, pero pierde el trono de Hannover por la ley sálica. Acuérdense que ella, por la familia alemana de su mamá, también debía de ser de Hannover, pero ahí lo pierde. Y en el Principado de Hannover va a reinar su tío, que luego heredará el hijo mayor de Victoria. Observen ella en camisón y de rodillas, el obispo de Canterbury, y el otro, esa pintura es divina. La reina. Era linda. Ahí está, de joven, Sí. para que vean que no siempre fue gorda, ¿verdad? Wow. Fue hermosa. Duras experiencias. De que Su primer ministro, Lord Melbourne, la aconseja como un padre. Ella es un primer ministro viejito, pero le ayuda un montón. Pero ella pierde popularidad cuando Lady Flora, que era una de sus damas, intrigante, amiga de su madre, parece estar embarazada al aumentar su vientre. Y por supuesto que Lady Flora es soltera. Y se atribuye la paternidad a Lord Conroy, el amante de la madre. Pero Lady Flora rechazó someterse a un examen médico, pero al morir, la autopsia determinó que era un tumor en el hígado. O sea que era doncella. Y se acusó a Victoria de calumniadora y la llamaron Mrs. Melbourne por el anciano que era su consejero. Fíjense esto, aunque ella es reina, por ser soltera sigue viviendo con su madre. Le aconseja casarse de inmediato, pero ella rechaza la alternativa chocante, no quiere ya. Alberto está educándose para cumplir su rol de marido y se casarán en 1840, 3 años después. Pero miren, ella que no había tocado nunca temas sexuales ni nada, miren lo que pone en su diario. Nunca he pasado una noche así. Alberto, con su gran amor y afecto, me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Este ha sido el día más feliz de mi vida. El muchacho, ahí está parte de la boda. Varios atentados. Piensen que esto va a coincidir con movimientos sindicales. Acaba de pasar la revolución rusa bolchevique, entonces es por estas razones por las que el rey Jorge V anterior no había querido aceptar a los zares, por el movimiento de trabajadores. En 1840 se intentó asesinarla, 2 disparos que fallan. En el 42 le apuntan con una pistola sin disparar. Al día siguiente insistió en volver al mismo lugar, otro disparo que falló. En el 43 una persona cargada con tabaco y papel. En el 49 una pistola cargada con pólvora. En 1850 es herida con una bengala. Los responsables serían acusados de alta traición, pero Victoria conmutaría las sentencias de muerte. Esto aumentó su popularidad, olvidando las crisis anteriores. Ahí quedó como una chica bien valiente. Alberto se convirtió en consejero político importante y su fiel compañero. La madre de Victoria abandonó el palacio y Alberto mejoró la relación entre ellas. Victoria confiaba en su institutriz para manejar la casa. Alberto la consideraba incompetente, ¿verdad? Serias discusiones, pero prevalece siempre el criterio de Alberto. Victoria aprende a dominar su carácter y su calidad de reina en su nuevo rol como esposa y madre. La anécdota que se repite en casi todas sus biografías es que un día Alberto estaba en el baño, que no sé cómo serían los baños. Entonces ella llegó, quiso entrar y estaba con llave. Entonces le tocó. ¿Quién? La reina de Inglaterra. Nada. Otra vez. ¿Quién? La reina de Inglaterra. Tercera. ¿Quién? Tu esposa, Alberto. Comiendo. Ahí está con su gran Alberto. Guapetón. Era guapísima. Sí, por lo general, Tiene todos una los gran pueblos- estatua en Hyde Park. Divino el hombre. Por ahí pasan todos los caballos, todos los días, porque ella lo amó tanto, tanto, tanto como nadie amaba en Inglaterra. Pero el punto es que ellos se amaban mucho, esa es la pura arquitectura realidad. eran chuecos. Tengo de hijos, miren. Victoria, Federico que se casó con Federico, que fue el tercer Kaiser de Alemania. Después, en otra presentación, vamos a hablar de todos los descendientes de estos, que son las 6 nietas de la reina Victoria, que reinaron en todos los países de Europa.
Eduardo VII, príncipe de Gales, futuro rey de Inglaterra. Este es el famoso Bertie, gran pícaro sinvergüenza que tuvo un reinado nada más de 5 años. Alicia, que se casó con Luis de Darmstadt. Alfredo con María Alexandrovna de Rusia. Elena con Cristian de Schil saber cuántos. Luisa con George Campbell, y esa fue la más feliz de todas, les cuento. Arturo con Luisa Margarita de Prusia. Leopoldo con Elena de Waldeck, a saber, y Beatriz con Enrique de Battenberg. 9 hijos le ganaron. Acuérdense 9. que el esposo de la reina Isabel era Battenberg. Su mamá era Battenberg. Total que todos están casados súper Todos. bien. Ahí está con el penco, porque además a ella eso de ser mamá no le emocionaba mucho. Confía. La herencia trágica. Victoria odiaba los embarazos. Consideraba asquerosa la lactancia. Creía que los recién nacidos eran feos. Pero en su 8º parto usó cloroformo y ante el buen resultado lo pidió en el último. Lo cual era una gran novedad, ¿verdad? Algo así como el epidural ahora. El clero se opuso por contradecir las enseñanzas de la Biblia. Parirás a tus hijos con dolor. Yo le hubiera dicho el clero, el clero transmitió hemofilia a sus hijos Leopoldo, Alicia y Beatriz y a sus bisnietos. Todos ellos tuvieron hemofilia. Sí, no a todos. El zar lo heredaron el zarevich Alejandro de Rusia, Alfonso y Gonzalo de Borbón en España, pero si ninguno de sus antepasados la había sufrido, no se sabe si se inició con ella. Fíjate que esta es una de las cosas rarísimas, porque acuérdense, lo transmiten las mujeres y la padecen los hombres, pero entonces ella la debía de haber heredado de alguien. Rarísimo. En 1851, miren, esto es de las cosas más emocionantes. 1851, Alberto organiza la primera exposición mundial en Londres. Inauguración del Palacio de Cristal, que es una síntesis de la Revolución Industrial. Es una edificación de hierro fundido y cristal, construido en Hyde Park, que luego fue trasladado, ¿se dan cuenta? Lo que es mudarlo toditito. Creo que es a donde ahorita tienen todas las plantas tropicales. ¿verdad? Sí, como no, y es un invernadero. En el 55, Napoleón III invita a la pareja real a la Exposición Universal en París. Acuérdense, Napoleón III está casado con Eugenia de Montijo. Y en el futuro, Victoria va a recibir a Eugenia cuando llega la pobre derrotada, con su hijo sola, sin pisto ni nada. Pero la Exposición de París, lógicamente, lo que le interesa a Napoleón es superar lo que hizo, que aquí es el cuento de que llevó hasta Buffalo Bill de Estados Unidos con todos sus caballos salvajes para que hicieran demostraciones ahí creo que es cuando se inauguró la Torre Eiffel. Sí. Napoleón intentó competir con Inglaterra y dio recepciones en Versalles, y Victoria visitó la tumba de Napoleón Bonaparte en Los Inválidos. Es un gran rasgo porque el enemigo público número 1. Sí. Ahí está el Palacio Cristal, increíble. Inmenso. ¿Cómo trasladaron? Imagínate trasladarlo. Wow. En 1851, Alberto y Victoria visitaron al príncipe heredero Eduardo, que estaba en Dublín, pero se enteraron que él mantenía una relación con una artista italiana, ¿vea? Porque el príncipe Eduardo, desde casi que nació, era molote con todo mundo. Fue amante de Jenny Churchill, de la mamá de Churchill, y era todo un tipo, ¿verdad? Y claro, como le tocó reinar después de su madre, entonces él fue apertura en Londres. Pero él no solo tenía una relación con la artista italiana, sino que la tenía ahí en Dublín, donde él estaba cumpliendo servicio militar como príncipe de Gales. Entonces llegó. Y fue idea le dio y de eso murió el pobre. Pues sí, entonces llega el otro, lo regaña y todo, hace que la mujer salga de la tienda donde la tiene. Pero poco después contrajo tifoidea y murió. Pero Victoria lo culpó del disgusto de su padre por su vida frívola y licenciosa, y porque dicen que le cayó la gran tormenta, ¿verdad? Cuando llegó a regañar al hijo. Victoria, a partir de entonces, vistió de riguroso luto y se aisló de la corte, asistiendo únicamente para atender a sus deberes oficiales. El que es típico del estilo inglés.
Como ella pasaba refugiada en otro lado y casi lo atendía, un rótulo en Buckingham Palace: propiedad en venta por quiebra del negocio de su antiguo ocupante. El palacio, ay, no, qué pena. Pero el príncipe Alberto, en el Palacio de Balmoral, en Escocia, nombra asistente a John Brown. Pero se lo trae a Londres y al enviudar, Victoria lo mantiene como su consejero de confianza. En su libro, Hojas del diario de nuestra vida en las tierras altas, sus frecuentes menciones de Brown causan comentarios negativos llamándola Mrs. Brown. Hay una película que se llama así, Mrs. Brown, con la... ¿Cómo se llama? Es tan linda que esta mujer me encanta. Busquémosla, a ver si existe. Sí, es buenísima. Y luego sugerían que había un matrimonio secreto entre ellos porque no querían creer que ella tuviera algún molote bajo el batocho, ¿verdad? Ay, qué Ahí está Brown, miren, va Brown. Comienzan los problemas en la India. Acuérdense que la India es propiedad no directo del Reino Unido, sino que de una compañía comercial, porque ellos así hicieron su colonización. Diferencia de costumbres entre ingleses e indios causan problemas, algunos justificados. Los británicos rechazan el matrimonio infantil, el infanticidio justificado en las niñas y la exigencia de que la viuda se inmolara en la pira funeraria de su difunto marido. Pero los indios, por su lado, condenaban las frecuentes conversiones al cristianismo, la locomotora como un demonio. Rechazan la sustitución de cultivos propios por café, añil, té y algodón. El uso del cartucho de fusil con membrana de papel con grasa de cerdo, que debían manipular con la boca, contrario a su prohibición de no comer cerdo. O sea, ¿cómo sería eso de manipular con la boca una cosa con grasa de cerdo? A saber. ¿Qué sería la India sin té? Ahora, ¿cómo llega ella a ser emperatriz? En 1857, los cipayos, soldados indios de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se amotinan. Además, acuérdense que ahí hay un personaje, que yo no sé si lo menciono aquí, que es el rey de los diamantes, que es Cecil. Hay una ciudad del África que se llama así. Rhodesia. Sí, pero es Cecil Rhodes. Rhodes. Sí. Rhodesia. Sí. Entonces, empieza a haber problemas de tipo étnico, social y religioso. Victoria censuró las atrocidades de ambos bandos, pero fue declarada y coronada emperatriz de la India. Y según una antigua profecía, el dominio británico duraría 100 años y había iniciado en 1759, o sea, estamos a 2 años, porque ella es declarada emperatriz en el 57. La primera guerra de independencia fue en 1847 y el último virrey, Lord Mountbatten, mereció el respeto y consideración del pueblo indio. Esa película, cuando El último virrey de Lord Mountbatten, sí, es preciosa. Y el libro también, el de Javier Moro, es una belleza. ¿Cuál se llama? Ese se llama Y mañana la libertad, porque es el 15 de agosto de... Y la esposa de Lord Mountbatten era... Sí, pero uno primero creía que era un matrimonio bien avenido y después resulta que la niña era de la 10 en aplicación y 0 en Vamos a conducta. averiguar eso. Fue nombrado secretario indio y el título de Munshi significa maestro. Acompaña a la reina en sus viajes y a la ópera, colmado de honores. Le concede tierras en la India y esto provocó descontento en la Casa Real, cuyos miembros se consideraban superiores. Fue despedido al morir Victoria. Su correspondencia con la reina fue quemada y él se retiró a sus tierras en la India y se murió a los 46 años. O sea, debe haber sido bien cipote cuando era secretario de Victoria, ¿verdad? Y una de las cosas interesantes de este Munshi, que eso sale en la película, que es bien divertida, que sospechan que tienen sífilis. Entonces los tienen que examinar a ellos y a las mujeres y no se dejan chulonear ni nada. El año del jubileo de oro es elegido como uno de los 2 asistentes de la reina Victoria y se ganó su confianza y su afecto. En 1887 se celebran sus 50 años de reinado, banquete con 50 reyes y príncipes. Un desfile que se extendía más allá de la visión en ambas direcciones, dice Mark Twain. En el 97, Victoria celebra el reinado más largo de la historia, 60 años en el trono.
Le ganó la reina Isabel, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Ahora, miren, esto fue divertido Eso ha porque sido se espectacular. imaginan el festival de todo el imperio con asistencia de ministros de todas las colonias y un exótico desfile en Londres con los marajás de la India luciendo joyas y lujosos trajes montando elefantes. Eso ha sido... Miren, que lo que sigue es foto ya. Pues sí. Ahora, imagínense ustedes, ahí está el Big Ben y ahí enfrente ve el elefante. No, Y trasladar todos esos animales. imagínate Porque ahí no hay, pues. Pues sí, el puro barco, pero yo creo que debe haber sido un barco solo para los elefantes. En sus últimos años, Victoria se dedicó a viajar después. Visitó varios países de Europa, especialmente España y Francia. Murió en 1901 a los 81 años, acompañada por su hijo Eduardo y por su nieto, el Kaiser Guillermo. Yo creo que su hijo Eduardo celebró con bombo y platillo que ya le tocara a él el trono. Pero aquí va una cosa extraña. Pidió que le enterraran con su velo de novia y que pusieran en el ataúd una camisa y fotos de su marido Alberto, un molde de yeso de su mano y un mechón de pelo de John Brown. Y declaró que el color de luto en la corte fuera blanco. Fue enterrada en el mausoleo real junto a su marido en el parque de Windsor. Bueno, la época victoriana fue sumamente importante, no solo por todo el aspecto comercial que ella le puso, tiene que haber sido inteligentísima para haber manejado todo lo que le tocó manejar, pero curiosamente es una época, bueno, no curiosamente, todos los siglos de oro de la literatura coinciden con una época de gran resurgimiento económico. Pues sí, quizá porque hay paz y todo lo demás, porque igual el Todavía no había llegado siglo de oro español el ocurre en la época de Carlos V, Felipe II y todo el cuento. Legal, Entonces, ¿no? en esta época es una de las épocas de mayor desarrollo de la literatura en todos los ámbitos. Vaya, de las novelas, Emily y Charlotte Bronte, acuérdense, ahí está Jane Eyre, luego Jane Austen, Robert Stevenson, Lewis Carroll con su historia de Alicia, Walter Scott con todas aquellas maravillas, Charles Dickens, que aquí vamos a tener un nuevo estilo de literatura, porque Charles Dickens comienza con la literatura de denuncia. Él vivía endeudado, entonces lo que hacía para salir a la calle era en la madrugada para que no lo cogiera la policía. Y como le había prometido a su editor un libro que no había escrito todavía, más se escondía. Entonces una noche, como a las 3 de la mañana, dice, en las calles de Londres ve venir un montón de niños como de 6 años, pero todos tirándose harina. Entonces él creyó el primer día que era una fiesta o un carnaval o algo así. Después se dio cuenta que era a la hora que los niños salían del turno de trabajar en la fábrica, en las panaderías. Entonces ahí es donde empieza Oliver Twist, David Copperfield y todas sus literaturas de denuncia. Thackeray, que miren, si en el colegio no leyeron Vanity Fair, es lo máximo, porque ahí sale, como decía mi profesora, la pícara más simpática de toda la literatura universal, Becky Sharp. Después John Milton con El Paraíso Perdido y Conan Doyle, por supuesto, o sea, unos super personajes. En la poesía, fíjense que es una época como de hippies y de gente así medio, vaya, Lord Byron, que era devoto admirador de Simón Bolívar y su velero se llamaba Simón Bolívar. Pero él, junto con Keats, Percy y Mary Shelley, hacían tremendas excursiones como de camping, y en la excursión de camping, además de ser un gran relajo aquello, era de mezcla de parejas y todo, y de beba y así, entonces una noche hacen una apuesta. ¿Quién puede, overnight, escribir un libro de terror? Y la que gana la apuesta es Mary Shelley, Frankenstein. Luego, por supuesto, esta pareja maravillosa e increíble que son Robert y Elizabeth Barrett Browning, ¿verdad? Acuérdense que ella es miembro de una familia de 7 hijos, y los que tenemos bastante nos damos cuenta que ella creció salvaje, ¿verdad? Escribió un libro, su única obra en prosa, que se llama The Barretts of Wimpole Street. O sea que todos los de Wimpole Street detestaban a los Barrett por insoportables, ¿verdad? Pero a ella a los 16 años se cae de un caballo y queda inválida. Y entonces desde su cama escribe poemas muy lindos. Y en la misma época en Londres vive Robert Browning.
Y él es hijo único, criado en su casa, un príncipe, tiene su laboratorio de química ahí, tiene tuteores, preceptores y de todo, punto. Y también escribe poesías, pero no son muy bonitas, ¿verdad? Las de la otra son mejores. Entonces, un día le publican a él una poesía y entonces Elizabeth Barrett escribe diciendo, muy buena poesía del señor fulano. Entonces él se siente obligado, como todo buen inglés, a ir a presentarle sus respetos y agradecerle, ¿verdad? Entonces llega y ahí comienza un enamoramiento terrible. Pero cuando él pide su mano, el papá le dice que no, que su hija es un inválido y que no se puede casar. Entonces deciden fugarse. Y hay una novela preciosa escrita por Virginia Woolf, que se llama Flush. Flush era el chucho. Entonces la historia está contada por el chucho de que detesta a este hombre que llega todos los días, que usa calcetines anaranjados y no sé qué, y empieza a sospechar que iba a pasar algo y que lo van a dejar a él. Hasta que entonces se convence de que llevan una canasta para que vaya y Flush. Es una novela divina. Pero estos Barrett, se llama Flush porque es el nombre del chucho. Y vaya, Elizabeth tiene unas poesías de amor impresionantes. Yo creo que a todo el mundo nos hicieron aprender el poema 43. How do I love you, let me count the ways. How do I love you? Ese Ella es. nos hizo. Y luego Robert, él escribe unas poesías larguísimas que son como un monólogo, pero en el monólogo intervienen 3 diferentes personas. El más famoso de todos es My Last Duchess, mi última duquesa. Va describiendo cómo era su última duquesa y al final te das cuenta de que él se la tronó. Porque le sonreía al jardinero con la misma sonrisa con que le sonreía a él. Oh my Tal. goodness. Bueno, además, fíjense que esa es una época increíble porque hay entre los jóvenes como un movimiento de hacer desorden. La Virginia Woolf, que es de esa misma época también, ella cuenta que tenían un grupo de aristócratas que pasaban la vida haciéndole bromas a la gente, bromas bien pesadas. Entonces un día deciden hacer una broma por todo lo alto y mandan a avisar al Estado Mayor que va a llegar un famoso personaje del gobierno de la India y se lo creen y entonces ella y sus amigos se visten como árabes, creo, y se llegan en un barco y el Estado Mayor se saludo militar y todo lo demás, mientras ellos están hablando entre ellos guaca guaca, no sé qué, y hasta después se dan cuenta que es broma, pero ya se han movilizado las tropas y todo para rendirle honores. Entonces, por supuesto que tienen que esconderse para que no se los lleven presos. Y uno de ellos dice, no, si lo que pasa es que a una se le cayó el bigote. Miren, todo eso está en Wikipedia. Lógicamente es la época maravillosa de Oscar Wilde y su teatro. Miren, quien pueda leer el teatro de Oscar Wilde en inglés, es lo más espectacular que hay en el mundo, porque el tipo tenía la capacidad de hacer unas ironías que te estaba sonriendo y te estaba metiendo el puñal por detrás, ¿verdad? Pero hasta sonreías en agradecimiento. Y luego Bernard Shaw, que lo conocemos por Pigmalión, pero que entre ellos se detestaban. Entonces vivían viendo cómo hacían para arruinar el debut de las obras de uno y del otro. Entonces, como acuérdense que el teatro estaba rodeado por el mercado, My Fair Lady y todo aquello. Entonces dice que un día Oscar Wilde había tenido un gran éxito en su presentación y cuando salió rodeado de admiradores estaba ahí Bernard Shaw, que había recogido un montón de verdura podrida y le dijo, señor, esto es lo que merece su talento, y se lo dio. Entonces, en medio de todo aquel gentío, él le contestó, gracias, mi lord, cada vez que lo huela voy a pensar en usted. Y luego ahí pasa una de las cosas más trascendentes de la historia, porque John Henry Newman es un sacerdote hijo de un obispo anglicano. Entonces él, como él está consciente que la iglesia anglicana era la verdadera, que descendía desde los apóstoles, organiza en la Universidad de Oxford una facultad de teología en el Trinity College, que se va a llamar el Oxford Movement, con un montón de teólogos y gente, para empezar a estudiar lo que él consideraba una vía media, es decir, de los anglicanos directo a los apóstoles.
Y después como de 50 años de estudio, se da cuenta que está equivocado, que no es así la cosa, que la sucesión apostólica es la Iglesia Católica. Entonces escribe 2 o 3 artículos, digamos, ¿verdad?, explicando todo el desarrollo de su investigación. Entonces lógicamente se le echan encima todos los anglicanos. Y entonces él se bautiza o se pasa a la Iglesia Católica y todo lo demás. Tampoco los católicos le creen mucho, pero viaja a Roma, el Papa lo autoriza, lo nombra cardenal y todo, y se muere. En su tumba él dejó escrito su epitafio, dice: hacia la luz a través de la verdad, en latín, y suena bien bonito. Pero curiosamente se tardaron años en beatificarlo, pero años, tanto que en Estados Unidos, que acuérdense que Filadelfia fue la diócesis más antigua católica en Estados Unidos, entonces el primer obispo de Filadelfia se llamó igual que él, John Henry Newman, y lo canonizaron bien pronto, tanto que una maestra que yo tuve en Estados Unidos me decía: cuando me muera es lo primero que voy a preguntar, ¿por qué razón no han beatificado al cardenal Newman, que es un santo, y han beatificado al de Filadelfia? No me pasa. Fíjate que en St. Patrick's hay una estatua y decía Cardinal Newman. Yo sé, ¿cómo es que está aquí en St. Patrick's? Pero si yo qué sé, no está santificado, beatificado o canonizado, hoy me explico. Es ese, es pero otro. No es el cuando de llegó Inglaterra. cuando llegó Benedicto XVI a Londres, él lo canonizó, a tal grado que hubo como muchas medidas de seguridad, porque tenían miedo de que hubiera zafarrancho, porque todavía hay resentimientos. Pero la llegada de Benedicto XVI a Inglaterra fue un éxito tan rotundo que hubo conversiones de gente que era atea solo con haber oído todo lo que el Papa habló, y entonces se convenció y fue un éxito rotundo. Entonces ahora ya este señor se llama John Henry Newman, santo, y es todo un personaje, ¿verdad? Y es en esta misma época terrible de todo eso. ¿Cuál es el legado de Victoria? Desde 1832 hasta su muerte escribió su diario, que forma 122 volúmenes. Usted dígame a qué horas. Bueno, igualito Catalina de Rusia hizo lo mismo. Su extensa correspondencia revela su enorme influencia política en Europa. Fue el inicio de la Revolución Industrial y la adquisición y control del Canal de Suez. Su época está caracterizada por la severidad de costumbres que encubría una realidad hipócrita y desenfrenada. Su hijo Eduardo VII lidera un reino alegre, liberal y desenfadado que duró 8 años. Pero miren cuál es la herencia de Eduardo VII. Referente importante en la moda masculina, que establece patrones permanentes. Un nudo de corbata diferente, el cuello de la camisa diferente, corbata negra con smoking, antes solo era white, raya del pantalón de un lado, traje tweed y sombrero. Acuérdense que hay una tela que se llama Príncipe de Gales, es un cuadradito, ¿se acuerdan? Y además otra cosa, él metió la costumbre de que no se abotonaba el primer botón, pero dicen que porque era panzón, pero toda la gente lo siguió. ¿Qué dicen? No te puedes entrar sin No, yo con cintura todavía.